Muy bien, estamos ya, ¿sí? Ya se está iniciando la grabación, ¿cierto? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Estamos en el curso de Secretariado Ejecutivo y Administrativo y esta es la sesión 3, ¿verdad? De la sesión 3 de este curso, que bueno, tenemos siempre 5 sesiones en vivo y los acompaña una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras. En este momento estoy activando micrófonos para que esta vez sí vamos a poder conversar un poquito más, ya para intercambiar por ahí con ustedes algunas inquietudes, preguntas, un compartir de repente de algún tema que vamos a ir tocando hoy, ¿ya? Hoy vamos a ver el tema principal de comunicación escrita y organización de archivos. En esta parte de la sesión vamos a tocar varios ejemplos de documentos, ¿no? Los documentos que más se usan dentro de la administración y que ustedes como participantes, bueno, actuales de repente o futuros, secretarios, ejecutivos y administrativos, van a tener a cargo la redacción o la organización de estos archivos, documentos, que en su gran mayoría escritos, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, sabiendo pues que la escritura se manifiesta ahora a través de una escritura física, de texto física específicamente, o también virtual, ¿verdad? Una escritura digital. Ahora, hay algo que tomar en cuenta, algo que tenemos que tomar en cuenta, que las documentaciones escritas de manera digital se consideran oficiales cuando ocurren dos cosas, ¿no? Una, que entran dentro como parte de un trámite documentario, ¿no? Una institución pública y muchas privadas se considera a este documento como tal oficial cuando ingresan como parte de un trámite documentario codificado y organizado desde el inicio, ¿no? Pero en otros lugares no, hay un poco de informalidad. Eso va a depender de cómo se organiza la institución, sobre todo privada, ¿no? En la pública sí es necesariamente, se pide la intervención de un trámite documentario llamado muchas veces como mesa de partes, ¿no? Y por ahí es donde circulan e inicia todo documento. Y otra de las condiciones grandes que se pide es que un documento tenga una validez, una validación, ¿no? Sobre todo los digitales, ¿no? Entonces ya no se colocan simplemente las firmas, que en el caso de los documentos físicos, las firmas físicas me garantizan la legibilidad del documento, la legalidad del mismo y la existencia por la que provocó la comunicación dentro de ella. Es decir, se comunica algo que realmente forme parte del procedimiento, ¿no? De administrativo, en este caso que justifica alguna evidencia de acción dentro de la institución, ¿no? Entonces sabemos pues que hoy en día hablamos mucho de firma digital, ¿no? Y para esto pues tenemos que saber también qué es una firma digital, ¿no? Vamos a ver por ahí algún ejemplo donde vamos a visualizar cuáles son estas firmas digitales. Vamos a diferenciar un poco, y por ahí también hay una discrepancia entre autores, en la diferencia que hay entre documentos administrativos, documentos comerciales y la clasificación de los mismos. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que no están de acuerdo que los documentos comerciales entren como parte administrativa. Los vamos a dividir un poco hoy, ¿no? Para que se conozcan los que son netamente comerciales y los demás que también son los que forman parte a veces como inicio o como antecedente de un proceso comercial, ¿no? Es por eso que se dice pues que sí, algunos autores están de acuerdo de que la parte comercial también sea considerada administrativa. ¿Por qué? Porque se requiere realizar al comienzo algún trámite administrativo antes de llevar a la venta algo, ¿no? Un producto o servicio. Y todo esto se va a manifestar a través de estos dos tipos de documentos básicos, ¿no? Lo vamos a dividir así y entra dentro de nuestra clasificación que vamos a tocar hoy día, porque les digo que van a encontrar de todas maneras algunos donde netamente documentos administrativos no se tocan los comerciales. Pero para el caso de nosotros que estamos viendo la ejecución que realiza un secretario, en este caso ejecutivo y administrativo, se involucra muchas veces en los procesos comerciales. Así que es necesario tocar estas dos clasificaciones, ¿ya? Vamos a hablar también de la organización que tenemos que tomar en cuenta para la clasificación de estos archivos y documentos, ¿no? Vamos a ver algunos tips para un manejo eficaz de esos archivos físicos y digitales, ¿no? Y al final hablaremos de la correspondencia electrónica y veremos pues en qué casos la correspondencia
es formalizada, ¿verdad? Es considerada como tal, como una comunicación formal. ¿Qué nos dice por aquí? ¿Qué nos dicen por aquí? A ver, tenemos dos autores que nos dan dos consejitos a través de sus frases. Joe Canele Romero nos dice, un archivo no es solo una asociación de documentos, es historia y memoria para él. Y es muy cierto, porque un archivo que son un grupo de documentos, y es de hecho físicamente, teóricamente y por definición, ¿sí? Es una sucesión de documentos, es un grupo de documentos, ¿cierto? Que forman parte de un archivo que se caracteriza por tener un tema afín, ¿verdad? O una consecuencia de, ¿no? Pero es mucho más que eso, y es donde resalta la importancia de estos Johan Romero, ¿no? Menciona que son más que esto, son historia y memoria. ¿Por qué? Porque son evidencia de lo que ocurre en nuestra institución como historia y además como recuerdo. Y nos va a servir para poder hacer lo que es tan importante hoy en día, manifestar o evidenciar en este caso el rendimiento de cuentas y la transparencia a lo que siempre toda institución debe, ¿no? O sea, tiene que responder ante esto, ¿no? Sabemos que tenemos una ley de transparencia, sabemos que tenemos normas legales que cumplir en función al rendimiento de cuentas, entonces tenemos que hacer evidencia de cada uno de estos, ¿no? A través de los documentos, claro. Por aquí también, y esto es súper importante para el día de hoy, es decir, para nuestro actual procedimiento moderno, ¿no? Sabemos que hoy tenemos una gran cantidad de documentos digitales. Muchas instituciones, les decía que yo trabajo en una institución pública y estamos en la digitalización algo del 30-40%, ¿no? Todavía no llegamos ni al 50% porque nos falta algo muy básico, que está llegando a varios gobiernos los gobiernos centrales sí, están casi totalmente digitalizados, pero yo estoy dentro de una unidad ejecutora como parte de un gobierno local, ¿no? Y estos todavía no, porque no le llegan todos los sistemas. No llega tampoco la obligatoriedad todavía de usar un DNI electrónico en nuestro país. El documento nacional de identidad se llama DNI, ¿no? Y para ya tener una vinculación con las firmas digitales tenemos que tener primero un DNI electrónico y luego de esto realizar un procedimiento más, un permiso más para digitalizar nuestra firma, ¿no? Que por cierto, una firma digital no es solo una rúbrica, no es la gráfica que tenemos hoy en día, que por ahí lo estampamos dentro de todo documento en los que somos autores, ¿no? Pero vamos a ver más adelante cuál es el ejemplo de la firma digital de todas maneras, pero esa responsabilidad de albergar documentos físicos también, pero mucho más que esto, documentos digitales, es la era que estamos viviendo, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que tenemos sobre esto. Y hoy en día, pues, la seguridad, nos dice el general Martin Dempsey, nos dice que la seguridad de la información ya no es una opción en esta era digital. Es más que esto, es más bien una necesidad, ¿no? Si albergamos documentación digital, tenemos que cuidar la seguridad de estos y además cuidar que esta información se cuide realmente y lo utilicen realmente las personas que necesiten, o sea, que de acuerdo a una función que tienen, ¿no? Y que de todas maneras cogen la responsabilidad de utilizar esta información. Y si no está ligada con su función, pues no tendría por qué manejar, ¿no? Sabemos además que toda empresa, sobre todo, maneja mucha información muy sensible, como datos bancarios o alguna parte financiera de la misma institución, datos bancarios muchas veces de los clientes, ¿no? Entonces tenemos que velar por esto, por el cuidado de esto, ¿no? Que ya hoy es una necesidad, inclusive una obligatoriedad, porque hay una ley también que cuida que es de protección de datos personales, ¿no? Entonces hay que por ahí tener cuidado cuáles son esos datos sensibles. Si no los conocemos, pues tenemos que leer esta norma o por ahí las directivas que nos dan ciertos alcances para no leer todo lo que no corresponde a nuestra empresa, pero sí cuidarlas, ¿no? Bueno, si nuestra institución tiene un departamento legal, pues será la que nos oriente en esto. Y si no lo tiene, pues tenemos que llamar por ahí a los servicios gratuitos que nos dan los diferentes ministerios. En el Perú tenemos el Ministerio de Justicia, quien también tiene un teléfono del 0800 al que se le puede llamar gratuitamente y consultar algunas dudas que tengamos sobre la protección de datos, ¿no? Entonces también esto es importante
tocarlo hoy dentro de los temas de que vamos a ver hoy, que es de comunicación escrita y organización de archivos. Veamos por aquí los subtemitas, ¿sí? Y empezaremos pues definiendo. Tenemos que definir de qué se trata o de qué hablamos cuando decimos documentos administrativos. Chicos, en cualquier momento alcen las manos y podemos tener participación de ustedes, ¿ya? Así que vamos a estar muy atentos ahora sí, porque mi internet está mucho más fluido hoy, así que voy a poderlos apoyar en esto, ¿sí? A ver. Bueno, documentos administrativos. Ustedes se están preparando o son de repente secretarios administrativos, ejecutivos y administrativos, ¿verdad? Porque tienen mucha parte de trabajo directo, porque se les otorga funciones muy ejecutivas, o sea, funciones en las que directamente van a ejecutar acciones específicas, ¿cierto? Pero están vinculados con la labor administrativa, porque hay que hacer cierto ordenamiento de documentos, hay que participar en ciertos procesos donde ustedes van a estar de apoyo, ¿no? Y estos son, pues, múltiples funciones, ¿no? Siempre vinculadas a las funciones específicas que tenga, en este caso, su jefe inmediato superior, ¿no? Yo se le he dicho que también un secretario ejecutivo administrativo puede ubicarse y puede ser parte de un área jerárquica, ¿no? Sí, podría hacerlo. No solo su jefe inmediato, sino también les puede dar a ustedes alguna función de este apoyo. Generalmente no, generalmente están de apoyo, ¿no? Pero hay casos especiales en los que sí, inclusive por falta de uno o licencias, algo que tomen, toman la parte de esto, ¿no? No una responsabilidad legal completa, pero inclusive va a ser muy compartida porque están de repente solo reemplazando momentáneamente a alguien, pero sí, funcionalmente sí, pues, ¿no? Toman bastante responsabilidad por eso. Bueno, los documentos administrativos en toda gestión son esenciales porque son parte de la evidencia de todo el funcionamiento que tiene la institución, sea esta pública o privada, ¿no? Y estos tienen que manifestar la transparencia de los procesos que se está realizando dentro de la empresa, ¿no? Institución pública o privada, cuando les diga. Estos documentos se utilizan para la planificación, se utilizan para la propia ejecución, se utilizan también para hacer el seguimiento de las acciones, ¿no? Como parte de supervisión o parte de retroalimentación también, y para también la evaluación de las políticas, es decir, la evaluación del cumplimiento de las normas legales externas, que es de la nación, o internas, que también está dentro de los documentos planificadores, como son los reglamentos internos, ¿no? Que muchas veces dentro de ellos también están las normas sancionales, ¿no? Entonces esto también es de cumplimiento y evidencia legal y frecuente, ¿no? Y también forman parte de la realización de los programas públicos, ¿no? Los programas que se realizan, que pueden ser unos proyectos que duran cierto tiempo y al final pues tienen que mostrar la evidencia de su realización y si se llegó al fin y al cabo a la meta establecida, ¿no? Entonces, ¿qué es un documento administrativo? Es una declaración escrita. Sí o sí es un documento, el documento es una declaración escrita, es una evidencia, una transcripción también puede ser, pero escrita, ¿de qué? De una comunicación, ¿verdad? ¿Entre quiénes? Entre organismos externos de áreas de diferentes instituciones o también de áreas administrativas internas. Es decir, dentro de la institución también se están comunicando y muy seguido los equipos de trabajo, las oficinas, las gerencias, los departamentos, los coordinadores, todos se están comunicando a través de documentos, ¿verdad? Utilizan en muchos casos también muy como una comunicación rápida los correos, pero los correos son utilizados generalmente para seguimiento, ¿no? Al menos de que forme parte de un trámite documentario, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tienen entonces estos documentos administrativos? Ya habíamos mencionado algunos de ellos. Aquí. ¿Por qué hablamos de la importancia? Les había dicho que somos parte del cumplimiento de la transparencia y rendimiento de cuentas. Es decir, que facilita la supervisión, facilita la evaluación por parte de los ciudadanos, por ejemplo, o los órganos de control, o por los órganos de fiscalización, y promoviendo siempre una confianza, ¿no? Promoviendo siempre en este caso, la evidencia de lo que hace una empresa o una institución pública, ¿no? Institución pública, por ejemplo, es la que tiene mucho más vínculo con estas dos funciones, que son la transparencia y rendición de cuentas, porque se deben a toda la ciudadanía, ¿verdad?
Entonces, cada cosa que se hace se tiene que transparentar, se tiene que rendir, se tiene que evidenciar. Tanto así que incluso hasta el presupuesto que se prepara para el siguiente año, les había dicho que la institución pública prepara un año antes el presupuesto, ¿no? Se pide la participación de los ciudadanos para realizar este presupuesto. Por eso es que hoy en día se habla del presupuesto participativo, ¿no? Y esto es parte de el cumplimiento de la transparencia y de rendimiento de cuentas también, ¿no? Entonces preparan antes para después rendir las cuentas de su realización. Inclusive el rendimiento de cuentas de la institución pública se realiza cada medio año, ¿no? Entonces, por eso también van previamente algunas supervisiones y luego el documento de rendimiento de cuentas, que es primero expuesto a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué además es importante? Porque es parte de la demostración de la eficiencia y de la efectividad de cada proceso que esté realizando. Recuerden que cuando hablamos de realización de procesos administrativos, de procesos ejecutivos, de realización de algún trabajo o función especial de la empresa, siempre en función a los objetivos principales, sabemos que tenemos que llegar de manera óptima, ¿no? Y esto significa llegar con efectividad. ¿Y esto qué significa? Llegar pues cumpliendo las metas, utilizando el mínimo de recursos y además logrando que esto sea de manera continua, ¿no? Inclusive con una mejora continua, ¿no? Y esto significa estar siempre presente con el futuro que vamos a ir creando de acuerdo a las decisiones actuales que vamos teniendo, ¿no? Entonces somos parte de esta ayuda para coordinar y optimizar los recursos, optimizar los procesos también que no sean tan largos si no son necesarios y optimizar también cada actividad que se va realizando. Y todo esto porque necesitamos siempre estar empujando la mejora de la calidad del servicio o del producto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, siempre estamos en una empresa, siempre estamos empujados por la colocación de nuestros productos como venta, ¿no? De igual modo cuando ofrecemos servicios, ¿cierto? Además es importante evidenciar todo en documentos, bueno, lo que necesitamos evidenciar con documentos porque es parte del marco legal, ¿no? Y es parte del marco normativo, de las normas legales externas e inclusive internas de la institución, ¿no? Y con esto se asegura pues que todas las acciones se realicen conforme a las leyes y regulaciones vigentes, porque también hay fechas de cumplimiento para cada una de algún tipo de rendimiento de cuenta, por ejemplo, los impuestos, ¿no? O sea, hay fechas de cumplimiento para esto, ¿no? Igual, cuando hay que hacer ciertos reportes, ¿no? Los del sector salud o del sector educación, que tienen que hacer reportes de vacunas, por ejemplo, en el sector salud, en el sector educativo, tienen que hacer reportes de matrículas, hay cierta fecha en la que se tiene que reportar para subirla, en este caso, al portal del gobierno peruano, donde se tiene que evidenciar el trabajo, ¿no? Educación, por ejemplo, se evidencia en la plataforma Scale, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo conozco cada lugar donde se tienen las evidencias de las instituciones públicas? Bueno, para esto, pues si no conocen directamente cuáles son para cada una, se puede ingresar a la plataforma general que tiene el gobierno peruano, se llama gov.p, y desde ahí se dirigen a cada uno de los ministerios, ¿no? Y estos pues tienen sus lugares específicos de transparencia y rendimiento de cuentas, ¿no? Y de cumplimiento, en este caso, de las normas legales, ¿no? Si les hablo, por ejemplo, de este Scale, que es donde están todas las estadísticas de los procesos principales que son matrículas, deserción estudiantil, por ahí titulaciones, estas cosas, bueno, salen en Scale, ¿no? Y ahí están todas las estadísticas de la parte educativa, ¿no? Pero bueno, si no conocen directamente Scale, se dirigen a través del gobierno peruano, ¿no? ¿Qué más? Y es lo que decía aquí Romero al comienzo en el mensaje, ¿no? Nos habla pues de la memoria institucional, ¿no? Y eso también es otra importancia, porque es parte de nuestra historia que vamos a ir teniéndola dentro de nuestros documentos, ¿no? Entonces, la memoria institucional va a contribuir pues a esta conservación de lo que sucedió anteriormente en nuestra institución o en nuestra empresa, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos siempre para los siguientes años un conocimiento institucional, ¿no? Y esto es crucial pues para una continuidad y sobre todo para una mejora, ¿no?, de los procesos, ¿no? Inclusive cuando se está creando una normativa legal, un reglamento interno, por ejemplo, siempre se coge de referencia al anterior, ¿no? Se coge porque se tiene que mejorar.
¿no? Se tiene que mejorar el proceso porque además tenemos que actualizarlo a lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Y hoy porque estamos viviendo la modernidad, estamos viviendo ya el enfoque sobre las comunicaciones encima, la manera de cómo tenemos que tener presencia en los diferentes lugares como en las redes sociales, ¿no? Entonces ya es diferente cómo se norma cada proceso, ¿no? Porque sí o sí tenemos que estar involucrados, ¿no? Bueno, en resumen, los documentos administrativos son fundamentales para el buen funcionamiento de toda gestión, sea esta pública o privada, ¿no? Proporcionando, pues, por ahí un marco estructurado, ¿no? De la toma de decisiones y de la ejecución de las políticas y, sobre todo, de la rendición de cuentas, ¿verdad? Tenemos varios tipos de documentos. Para esto, quiero mostrarles este grafiquito de acá, que es donde me permite a mí tomar en cuenta, ¿no? Y a todos nos permite tomar en cuenta de qué hacemos primero antes de pensar en la ejecución de un documento. Es decir, antes de redactar, ¿en qué pensamos primero? A veces podemos pensar en que hay algo que le tengo que comunicar a una persona. Pensamos primero en el interlocutor o a quién voy a dirigirme, en el destinatario, ¿cierto? Hay momentos en los que primero me surge la idea y me surge el mensaje y digo, uy, esto necesito comunicar. Necesito comunicar a buena parte de la empresa o a una parte o a todos. Bueno, a veces no me queda claro al comienzo, pero tengo un mensaje que yo lo considero importante que se tiene que comunicar. Entonces, eso pasa también cuando estoy realizando un proceso y digo, uy, hay un mensaje por aquí. Entonces, puede ser que eso sea esta la primera idea, ¿no? Y puede ser enseguida de esto, recién saber a quién le comunico, es decir, recién puedo preocuparme por el destinatario, ¿cierto? Entonces, esto podría pasar. ¿Qué nos dice Viviana Fonseca? A ver, te queremos escuchar. ¿Qué nos quieres participar o de repente preguntar? Dime, Viviana. Viviana, ¿te escuchamos? Hola, Viviana, ¿tienes tu micrófono abierto? Puedes activarlo porque está activo para todos, ¿sí? Está permitido para todos activarlo, ¿sí? Te escuchamos, Viviana. Uy, creo que Viviana se nos fue. De igual modo, chicos, si alguien quiere levantar la mano, no hay problema. A cada momento me voy a estar fijando. Bueno, entonces cuando estamos pensando en medio de nuestros procesos, podemos pensar entonces uno, o en el mensaje o quizás en nuestro destinatario, ¿verdad? ¿Alguien más por ahí? Ya, listo. No, pero ¿qué pasa luego? ¿Ya? Luego, pues de esto, ya defino mi mensaje, defino a quién me voy a dirigir y tengo que pensar cuál es el tipo de documento que voy a utilizar. En primera instancia puedo decir va a ser digital o va a ser escrito, ¿no? En papel, va a ser un comunicado, va a ser de repente un documento como un oficio, una carta, ¿no? Entonces otro tipo de documento diferente a solo un comunicado, ¿cierto? También tengo que pensar en el proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo voy a redactar? ¿No? También lo pienso a través de qué. ¿Va a ser un correo electrónico? ¿Va a ser simple? ¿O dentro del correo electrónico voy a adjuntar de repente una documentación formal? Voy a necesitar de repente también tener algún cuadro estadístico, algún tipo de presentación. Bueno, pienso en todas esas formas y eso me llama a pensar qué tipo de documento voy a utilizar, ¿verdad? Y para esto hay una gran clasificación de archivos, pero vamos a pensar primero en una primera instancia, ¿no? ¿Cuáles son los más utilizados? Se utiliza mucho el memorándum, que es el más utilizado de los documentos en toda la gestión documentaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un documento sumamente interno, solo se utiliza de manera interna, no existe memorándum que se emita quizá de la empresa Adidas y que se quiere dirigir de repente al Ministerio de la Producción, ¿no? Que en este caso es una institución pública, y la empresa Adidas es una empresa privada, ¿cierto? No existe la manera de comunicarse a través de memorándum porque memorándum solo se utiliza de manera interna. Tendría que ser solo dentro de la empresa, ¿no? ¿Existirá otro documento para uso externo? Sí, en este caso es el oficio,
El oficio es un documento utilizado de manera externa, es decir, te comunicas con alguien, pero la condición para que se utilice un oficio básico es la siguiente. Tomen atención. Para que se pueda emitir un oficio, tiene que ser mínimamente una institución pública, es decir, una institución privada con una pública o dos públicas, ¿ya? Dos instituciones públicas a través de oficio. Sí he visto por ahí que alguna institución privada con otra privada se comunica a través de un oficio, pero no es lo usual, ¿no? Porque el oficio fue creado para el uso de la institución pública y a raíz de eso se utiliza entre una mínima pública y con una privada que podría ser, ¿ya? ¿Qué más? Los informes, dejo de lado el correo porque ahorita les voy a explicar por qué. El informe, un informe sí es también bastante utilizado, requiere un poco más de detalle, no es una comunicación tan directa como un memorándum, ¿no? En ocasiones al memorándum se le puede dar cierto peso también, a pesar de ser interno, se le puede dar cierto peso. El informe también es un documento que se utiliza muchas veces de manera interna, sobre todo las instituciones públicas, cuando se comunican de manera externa, no lo utilizan a través de un informe, no existe, ¿no? Se utiliza a través de otro documento, oficio también. Ahora, muchas veces el oficio va sustentado con un informe, porque un informe cuando requiere evidenciar algún proceso largo o analizar quizá algún procedimiento en el que se tuvo que validar datos, en el que se tuvo que sustentar a través de normas legales, es decir, si realizo un análisis, lo hago a través de un informe técnico, por ejemplo, ¿no? Y se le encarga a un especialista en cierto tema para que me analice este tema o este cumplimiento, ¿no? Y realice en este caso un informe técnico, ¿no? Y esto sí se hace de manera interna, es decir, puede hacerlo, por ejemplo, el Ministerio de Salud puede solicitarlo a una dirección regional, ¿no? Entonces, la Dirección Regional de Salud también tiene sus analistas y puede solicitarlo a un área específica para que lo haga, ¿no? Entonces, informan y el Ministerio de Salud puede decidir en base a este informe técnico, ¿verdad? El informe técnico puede ser para análisis, para rendimiento de cuentas también, ¿no? Ahora, el informe en las instituciones privadas también se utiliza, también, cuando no solo tocan temas públicos de salud o algo así, sino que además cuando necesitan, por ejemplo, un encargado de logística, un gerente de logística, por ejemplo, hacer cierto análisis sobre los insumos que han sido recibidos y cuál ha sido su usabilidad dentro o su requerimiento dentro del almacén, ¿no? Dentro de repente del área de producción, lo pidió en unas fechas un poco más seguidas que en otras fechas, ¿no? Y necesita por ahí informar el análisis de esto porque necesitan saber qué tanto se necesita frecuentemente para sacar promedios de compras de repente, ¿no? Entonces, logística necesita informar esto con análisis, con cuadros estadísticos, y lo informa a la alta dirección con su informe, ¿cierto? ¿Qué más? Las actas de reunión. Me voy a saltear un poquito la carta institucional. El acta de reunión es justamente esto, es una constatación o una evidencia, dado con fe, que es lo como si se menciona, de justamente de lo realizado en una reunión. Muchas veces en las reuniones se hacen pactos, se hacen acuerdos, ¿no? Se toman decisiones. Entonces, con mucha más razón tenemos que evidenciar esta reunión, ¿no? La institución pública, por ejemplo, toda reunión que realiza siempre se emite un acta, siempre se levanta un acta, ¿no? Es súper necesario. La carta institucional pasa que algunas veces necesitamos enviar un documento a alguien que no tiene vínculo, por ejemplo, directo con nuestra institución, ¿no? Y no es necesariamente otra institución. Entonces necesitamos invitarlo a través, por ejemplo, de una carta. Por ejemplo, necesitamos comunicarnos con algún comedor popular específico, ¿no? Entonces no nos referimos porque ellos no son una institución privada, no son una institución pública constituida, ¿no? Entonces necesitamos comunicarlo, entonces puede ser a través de una carta institucional, ¿no? Porque para invitarlos de repente a la celebración de algo o de repente a la participación del presupuesto participativo, ¿no? Entonces necesitamos con ellos comunicarnos a través de un documento que podría ser una carta,
¿no? ¿Qué más? Había dejado de lado el correo electrónico, ¿por qué? Porque el correo electrónico es uno de los medios mucho más utilizados hoy en día, ¿verdad? Pero hay que saber para qué lo utilizamos. Si vamos a evidenciar o iniciar un trámite, entonces tenemos que tener nuestro correo electrónico habilitado como trámite documentario, ¿no? A veces muchas empresas tienen su trámite documentario virtual a través de correos electrónicos, ¿no? ¿Y cómo es que puede normarse esto y legalizarse? Permitiendo que esta vía de comunicación tenga respuesta con codificación, es decir, que le genere un código de atención para que luego haga seguimiento, ¿no? Ahora, lo ideal sería que este seguimiento sea así como hacemos, como tenemos nuestro seguimiento de nuestros pedidos, ¿no? Que podamos ver cómo va ese trámite, ¿no? Algunas veces sí se permite y otras no, ¿no? ¿Cierto? La institución pública, por ejemplo, en Perú, sobre todo los gobiernos a nivel, en este caso, central, a nivel regional y algunos a nivel local, tienen en este caso, su mesa de partes virtual, ¿no? Que llamamos así. En la institución pública se llama mesa de partes. La institución privada podrían llamarle oficina de trámite documental, ¿no? La institución pública se llama mesa de partes. Ahora, esta mesa de partes puede ser virtual, puede ser un lugar hacia donde ingresen, completen información y suban documentos, ¿no? Suban evidencias, suban a un documento de solicitud o algo así. Pueden subirlo ahí también, pueden subir oficios, ¿no? Sí, pero también existe algunas en las que tienen como parte de su trámite documentario virtual, tienen el correo electrónico, ¿no? Y este correo electrónico se recibe documentos y en ese momento les responde con un código de atención, ¿no? Y ese código de atención, pues a veces se puede hacer seguimiento, a veces no, ¿no? Pero en cambio el sistema de mesa de partes virtual, donde sí relleno a través de formulario y adjunto documentos, en el momento mismo que yo pongo enviar, ¿sí? Me genera automáticamente un código de atención al que sí le puedo hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque esa orden de recepción tiene ya un enlace a donde le doy clic, coloco mi código de atención, en este caso, del trámite que hice, y siempre me envían una clave, ¿no? Pongo la clave y tengo la visualización de qué está ocurriendo con ese trámite, por cuál de las oficinas está pasando. Es decir, puedo visualizar la trazabilidad del trámite, del documento mismo. ¿Por qué? Porque sí, la trazabilidad me va a indicar ese paso a paso del procedimiento que está sucediendo, ¿no? De lo que voy solicitando, a veces requiere validaciones de varias oficinas y pues sí, pues lo puedo visualizar a través de ese código, ¿cierto? Entonces, tomemos en cuenta que el correo electrónico va a ser utilizado formalmente si tiene esta validación. Si no, es un acompañamiento al trámite, al procedimiento. A veces pasa que yo envío un documento virtual a través de una codificación y todo, le hago seguimiento, pero para reforzar la comunicación, para reforzar el trámite, siempre hay intercambio de correos electrónicos, ¿no? Entonces me pasa. Les contaré que alguna experiencia actual que tengo es que en la institución donde trabajo estamos solicitando al Ministerio de Educación los carnets que llamamos medio pasaje, que en realidad se llama carnet de educación superior no universitaria, ¿no? Porque yo trabajo en una institución que no es universidad, pero es tecnológica, y estos carnets son gratuitos para todos los estudiantes, ¿no? Pero sí hay que ingresar sus datos, hay que ingresar su foto con ciertos parámetros de peso, de tamaño, ¿no? También una extensión que tiene que ser JPG, entonces la ingresamos a una plataforma, ¿no? Y luego de esto ingresamos un pedido en mesa de partes virtual, ¿no? En este caso el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ¿qué es lo que hace? Lo recibe a través de tesorería, quien se encarga de este trámite, lo remite a un área para que verifique si realmente estos son alumnos de la institución, ¿no? Porque hay una plataforma donde pueden revisar, y luego, una vez validado, se remite a la empresa que contratan para la impresión del carnet, ¿no? ¿Y qué pasó? No nos respondían a nosotros, mirábamos a través del trámite documentario virtual con el seguimiento del código y el usuario y contraseña, y nos dimos cuenta, y lo presentamos un 18 de junio, y hasta el día del viernes estaba en el mismo lugar.
no se movía de esa área. Entonces nosotros nos alerta y dice algo está pasando, ¿no? Entonces comenzamos a enviar correos desde el día 5, de hecho, y nadie respondía, ¿no? Y bueno, tuvimos recién respuesta el viernes en la mañana diciendo pues que había fallado el sistema de emisión, la empresa contratada, que había cambiado de enlace, ¿no? Entonces por ahí ocurrieron problemas, se comunicaron con nosotros y fueron reforzándonos toda esta comunicación a través de correos electrónicos, ¿no? Que por cierto para nosotros es una evidencia de la conversación, porque hablarles por teléfono o reclamar por teléfono se queda ahí, en el aire, no es evidencia. Por eso es que en ese momento sí sirve un correo electrónico como respaldo, ¿no?, de comunicación. Entonces se utiliza para esto, pero también se utiliza de manera formal si tenemos la codificación, ¿verdad? Veamos aquí con un poco más de detalle esta clasificación. Podemos considerar documentos de transmisión, ojo, documentos de transmisión y documentos de decisión y constatación podrían, algunos de ellos, ser parte de, también podría tener una doble clasificación, ¿ya? Los que mayormente se consideran documentos de transmisión son estos, los oficios, las cartas, el correo electrónico, el memorándum, como les he dicho, pero también las citaciones, ¿no? Y las convocatorias, ¿no? Las convocatorias también son de hecho un grupo de documentos que se realizan para esto, que son de transmisión justamente, ¿no? ¿Qué más? Tenemos documentos de decisión o documentos llamados también resolutivos. O sea, son documentos que nos manifiestan acuerdos, que nos manifiestan decisiones importantes que se han tomado, ¿cierto? Y para eso tenemos las llamadas resoluciones, ¿no? Pueden ser resoluciones jefaturales, resoluciones directorales, resoluciones viceministeriales, ¿no?, etc. Resoluciones directorales también, y otras más, pero todas llamadas resoluciones. Va a depender de qué área salió la resolución o de qué área salió esta decisión importante, ¿no? También tenemos documentos que se llaman acuerdos, sí, también, ¿no? Acuerdos generalmente es entre las partes de una reunión, puede ser un acuerdo especial, muy particular, pero las resoluciones, sí, y vamos a ver luego un ejemplo o varios ejemplos de resoluciones donde estas tienen generalmente unas partes principales y van sustentadas de documentos anteriores, ¿ya? Esto lo vamos a ver luego. Luego están los documentos de constatación. Pasa que a veces necesitamos que nos evidencien algún proceso específico. Por ejemplo, si se necesita, voy a abrir una empresa, voy a abrir un nuevo local y necesito que el gobierno local, una municipalidad en este caso, me autorice con una licencia de funcionamiento, ¿no?, que lo dan las municipalidades, ¿no? Ellas tienen a cargo la emisión o la aprobación de las licencias de funcionamiento. Pero para esto voy a mi municipalidad con los requisitos que me piden, presento la documentación y se realiza una visita técnica, ¿verdad? Y esta visita técnica se va a generar luego un informe técnico también, ¿no? Pero para que se realice esta visita técnica, vienen, bueno, en este caso los fiscalizadores o los supervisores, a revisar si ese local realmente cumple los requisitos para que sea aperturado, ¿no? Entonces verifican pues sus sistemas de seguridad, sus líneas de evacuación, si tienes un restaurante pues revisan la cocina, revisan las griferías, las instalaciones eléctricas, etc., etc., etc. Y se levanta para esto un acta, justamente un acta de visita, ¿no? Luego se prepara pues un informe técnico que los encargados realizan y luego posteriormente se acepta, en este caso se puede emitir una resolución y aceptarlo ya como licencia, emitir su licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, necesitamos para esto un acta entonces. Existen también las actas de reuniones que les había dicho, pero también son de constatación, en este caso, para visitas, ¿no? O como actas de constatación de reuniones, ¿no? Existen también los certificados, ¿no? Los certificados que son actas o son, no propiamente actas, pero son documentos que constatan alguna evidencia como evaluaciones, alguna evidencia como la realización a un curso, ¿por qué no también? Y otras actividades más. Certificaciones, por ejemplo, de calidad que tenemos, ¿no? Las certificaciones de calidad también, que son con números, pues también son documentos de constatación, ¿no? Y los demás, pues son documentos de juicio, ¿no? Sabemos que entre ellos está el informe, que es el informe técnico, pero también el informe podría estar dentro de la clasificación de documentos de transmisión, ojo, también por eso, ¿ya? En el de juicio también están pues los dictámenes, ¿no? Que son también
algo como documentos que pueden resolver algo, ¿no? que emiten al final un juicio, emiten al final una opinión que en este caso vendría a ser casi como una política nueva para la institución, ¿no? Veamos por aquí ya algunos ejemplos. A ver, tenemos aquí la estructura de las actas. El acta es un documento, de hecho, bastante utilizado, ¿no? Dentro de cualquier institución. Es un documento oficial para, por ejemplo, para la realización de reuniones, como les había dicho, y utilizado siempre de manera formal, ¿no? ¿Para qué? Para detallar acuerdos, decisiones, para evidenciar de repente actividades llevadas a cabo durante una reunión o evento. Su función principal, de hecho, es servir, en este caso, como evidencia documental de asuntos tratados, ¿no? Y de decisiones por ahí tomadas, garantizando con esto, pues, la transparencia, la legalidad, la rendición de cuentas de toda institución, sea pública o privada, ¿no? Su estructura radica primero en presentar un encabezado, es decir, un título donde pueda decir, por ejemplo, acta de reunión de titulación, ¿no? O de nombramiento del jurado para tal asunto, ¿no? Entonces, podría ponerse un título a esta acta, que va a ayudar mejor incluso a su clasificación, va a ayudar mejor a visualizar el sentido del acta, ¿no? También se necesita tener un número del acta, que ojo, tiene que ser correlativo, y la numeración es compromiso para quien está organizando esta reunión, si es por una reunión, ¿ya? Porque no puede saltearse ninguna numeración si ya empieza a numerar. Y bueno, en caso de ser parte también de una serie de actas, entonces sí necesitamos, si es una oficina que se encarga de ciertas funciones y tiene que levantar constantemente actas, entonces sí necesita numerarlas, ¿no? Fecha y lugar, importantísimo, fecha y lugar en la que se lleva a cabo la reunión. Luego se menciona a los participantes, ¿no? A los invitados, ¿no? Ojo que puede ser un gran número también, luego los asistentes y quienes estuvieron ausentes, ¿no? Podría ser que se coloque todos los nombres asistentes y que se repitan, ¿no? Si son pocos podría ser, pero si ya son muchos sería mejor levantar un anexo a esta acta y poner todos los nombres de los invitados y con sus firmas al costado ya estaríamos mencionando quiénes estuvieron presentes y quiénes ausentes, ¿no? Eso sería un poco más fácil si es un número grande de participantes, ¿cierto? Y luego de esto viene la orden del día, es decir, se agenda en ese momento y se enumeran los puntos que se van a tratar, ¿verdad? Según el día establecido. Se pone también en esta parte ya el desarrollo de la reunión, ¿no? Con una apertura inicial, ¿no? Puede ser que el anfitrión diga, bueno, nos encontramos reunidos en la ciudad de Lima a las horas tantos, teniendo como participantes al grupo de jerarquías de logística, del departamento de ventas y el departamento de presupuesto. ¿Para qué? Para tomar decisiones importantes sobre la agenda establecida, que son tal, y comienza a leerlo, ¿no? Toma la palabra, lo invito a tomar la palabra, fulano de tal, y toma la palabra primero, por ejemplo, logística, ¿no? Y menciona la necesidad de, ¿no? Quien menciona la necesidad de la compra de tal insumo cambiado porque en base a una reunión previa con laboratorio, se ha decidido cambiar el nombre del químico, puede ser así. Luego toma la palabra el área de presupuesto, el señor fulano de tal encargado, quien evidencia la cantidad presupuestada para este fin, ¿no? Y etc. Se comienzan a tocar punto por punto las necesidades que se están mencionando, y luego se resume al final se tiene que resumir a través de puntos, de viñetas, es posible, cada uno de los puntos, ¿sí? Con los acuerdos y resoluciones que se tienen que tomar. Si hay necesidad de tomar votación, pues se recogen las votaciones y se mencionan cuántos votaron por tal o cual razón, por ahí sustentación, ¿no? Entonces se tiene que mencionar también cómo fue la parte de la votación, con porcentajes, con cantidades, ¿no? Luego, al cierre de la reunión, se menciona la conclusión, es decir, el resumen de cada uno de los puntos tratados, y cuál de otros asuntos por ahí mencionados de manera relevante, ¿no?
No tengo ninguna manito alzada, pero por ahí tengo un micrófono, chicos, ahí abiertos, ¿ya? Y al final se toman las firmas de los participantes y aquí se sigue jerarquías, ¿cierto? Se tiene que tomar parte primero de los organizadores o el organizador, luego de las jerarquías. Por ejemplo, si se está invitando al gerente de logística, al gerente de finanzas, que ve la parte de presupuesto, y de repente está invitado también un encargado de laboratorio, pues se pone por jerarquía, ¿verdad? Primero el anfitrión, luego los jerárquicos, y luego serán los diferentes otros que no tienen de repente jerarquía otras personas, ¿no? Y si el aforo es de mucho más personas, pues se toma la firma de todos los participantes a través de un cuadro, que sería un poco más fácil para tenerlo dentro de un anexo quizá, ¿no? A ver, chicos, ¿alguno de ustedes ha formado parte de una reunión y han levantado un acta? Y quiero que mencione, hay una gran dificultad que a veces se tiene cuando uno va a redactar un acta. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes, si nos llamo? Alguno, bueno, no sé si se escucha, dice lo cierto. A ver, manitos alzadas. Manitos alzadas, chicos. A ver, ¿quién me responde? Maripaz, te escuchamos, Maripaz. María Paz, perdón. Hola, Hola, Maripaz. Bien. yo en ocasiones de una asociación de socios de CUIS he redactado actas debido a que me pidieron que ayude como secretaria en algunos eventos. Ya, ¿y lo pusiste redactar ahí in situ o te tuviste que esperar a que termine recién tener toda lo escrito? ¿Cómo lo redactaste? ¿Una vez que acabó la reunión? ¿Pudiste No, tomar las mientras firmas iban en el momento? hablando sobre puntos importantes, iba redactando mientras ellos iban hablando en plena reunión. Y al final de la reunión, ahí les pedía sus firmas a todos con apellido. Sí, y la gran facilidad es que cuando ya tienes la lista de invitados, obviamente ya podrías tener, si son una gran cantidad, pues ya tienes un cuadro listo con sus nombres y listo para que firmen al costado, ¿verdad? Como anexo, que es lo más práctico que podría hacerse, o cuando son varios. Ahora, es cierto que a veces podemos ir teniendo ya una laptop, un dispositivo que nos permita ya ir anotando los puntos importantes y que por ahí se vayan inclusive ya revisando, en este caso por la persona que está anfitrionando la reunión, para que me vaya diciendo y corrigiendo qué puntos siguen y qué puntos no, porque al final se tiene que leer las conclusiones, ¿no? Porque todos tienen que estar de acuerdo con lo que se está escribiendo el acta, porque al final del cabo todos van a firmar, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Gracias, María Paz, por tu participación. Nos dice, por aquí tengo un mensajito a ver, Charo nos dice, el momento adecuado para redactar el documento es, ya, esa es tu pregunta, ¿verdad? De hecho, yo estaba en el menú de Ron hace un buen tiempo, solo que... Redactar el documento es, sí, es en el mismo momento. O sea, en el mismo momento ya tienes que ir tomando notas, tienes que tener ya la laptop, en este caso, o la computadora, la PC, lo que fuere, ir escribiendo ya, ¿no? Y para esto, pues siempre se elige a una persona que tenga el criterio para poder concluir, para poder resumir, para digitar rápido también, ¿no? Ahora, yo recuerdo que hay un dispositivo que una vez me permitieron utilizar cuando estaba apoyando, que estaba la reunión y teníamos el audio, bueno, un micrófono, y ya se iba escribiendo dentro del documento, ¿no? Y por ahí uno de los jóvenes lo vinculó con IA y pudo resumir todo, ¿no? Pudo resumir todo esto a través del escrito, ¿no? Entonces, de tal manera que ya se pudo tener al final. Se tuvo de todas maneras una redacción bien larga, ¿no? Pero en el momento lo reduces, ¿no? Lo reduces, que la verdad es que yo la utilicé nada más en el momento que estaba copiando y pegando y no lo utilicé, pero no salía muy bien, ¿no? Sí, era otra, no era Read AI, pero era otra que sí nos permitió, ¿no? Y mucho más todavía porque tenía vinculado además esta aplicación especial con su sistema de gestión documentaria, ¿no? Entonces nos ayudó mucho más todavía y se realizó al momento, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que intentar utilizar, o si no, pedir que nos instalen esto, porque a veces si hay reuniones muy recurrentes, importantes, donde se necesita evidenciar mucho,
es importante utilizar la guía para estos casos, ¿ya? Pero sí, pues por ahí sí tenemos, por ejemplo, ya sabemos el tema, ya más o menos han ellos intercambiado algún tipo de comunicación para ponerse de acuerdo, y esto a veces la reunión termina siendo como que la última palabra de un proceso ya, ¿no? Entonces, en ese momento sí ya podríamos tener cierta información. Generalmente ya han intercambiado algunos correos donde han, por ejemplo, analizado de repente el insumo que desean comprar y ya saben la respuesta del informe técnico que es del laboratorio, ¿no? Entonces ya incluso tienen información de cuál va a ser la razón por la que van a decidir en ese momento tomar o escoger cierto insumo, ¿no? Entonces, si ya tienen ustedes la información previa, como es el informe técnico, por ejemplo, y ellos ya por correo se han ido diciendo cuál es la que van a elegir, entonces ya tienen esa información ya casi lista ustedes, ¿no? Entonces van redactando previamente, van acomodándola en el momento y se hace. Generalmente, en una reunión como esta que les estoy diciendo que es un poco más importante y tiene un poco más de relevancia, ¿no? Entonces, y se tienen que anotar a veces algunos datos precisos, se les invita a un coffee break, ¿no? Y mientras ellos están atendiendo, se va en ese momento acomodando el acta. Entonces, de tal manera de que no se van sin firmar el acta, ¿no? Entonces, ese sería un tip importante para que puedan tomar, en este caso, la firma en el momento, ¿no? Al final del día, de hecho, al final, cuando acaba toda la reunión, sí, pero dándoles una pausa con el coffee break quizás, ¿no? Que es lo más conveniente. Bueno, veamos qué sigue. El otro documento es, aquí tenemos un ejemplito, pero esto es muy resumido, ojo, ¿no? Muy resumido, se está poniendo la fecha, se está poniendo los asistentes, se está poniendo aquí la aprobación de las actas, que en este caso bueno, están leyendo la reunión y está, cada uno con su aportación. Y hay un consejo, ¿no? Hay reportes y a veces en las actas se pueden adjuntar alguna evidencia, ¿no? De repente correos previos o algunos informes previos que pueden adjuntar a esto para que sean sustentos de las decisiones que se tomaron, ¿no? Se puede tener también como referencia, se puede anotar como referencia algunos informes también, ¿no? Y se pueden anotar también dentro del acta. Y bueno, las firmas que son importantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos la estructura del oficio, que es otro documento también importantísimo que ustedes van a redactar, ¿no? De hecho, que cuando ustedes van a estar en una institución, los oficios, los informes, muchos de ellos van a estar en base a formatos ya hechos, ¿no? Cuando son recurrentes ciertos informes, pues sí, ya todo es solo para cambiar de repente los temas. Por ejemplo, en nuestro caso, que se nos presenta que estamos con dos áreas muy importantes que son unidad académica y secretaría académica en mi institución. Se realiza mucho, por ejemplo, en el área de secretaría académica se realiza mucho matrículas extemporáneas, puede ser, o repitencias de unidades didácticas, o convalidaciones, ¿no? Entonces entran primero a través de solicitudes, ¿no? Que en este caso tenemos un formulario único de trámite, que es los llamados FUTS, ¿no? Y estos solicitan ahí, en resumen, lo que quieren, lo que necesitan, en este caso el usuario, que puede ser un estudiante o un egresado, ¿no? O un exalumno, quizá. Lo solicitan y esto se eleva a un área correspondiente, ¿no? Y para esto, pues, ya tenemos uno donde está el cuadrito y es justamente un informe ya previamente preparado para matrícula extemporánea, ¿no? Y se menciona a través del número de expediente, qué es lo que desea, y los datos del estudiante que ya están a través de un cuadro. Entonces, simplemente es cambiar datos y ya está, y se emite, ¿no? En este caso, como este trámite es recurrente, ya tenemos preparado el informe previo, ¿no? En este caso, el formato. Igual ocurre para oficios. Por ejemplo, hay comunicaciones muy frecuentes que se realizan con las instituciones externas, ¿no? En este caso, con las instituciones que son nuestros jefes inmediatos superiores, nuestra jerarquía inmediata, ¿no? Entonces, con ellos ya se tiene algunos formatos de ciertas comunicaciones muy frecuentes, ¿no? Entonces, simplemente se cambian los datos, ¿no? Por ejemplo, para esto de emisión, de solicitud de emisión de carnet de educación superior, no universitaria, se tiene ya la solicitud, en este caso a través de un oficio, y se coloca simplemente los datos que se necesitan poner en ese momento, ¿no? Y inclusive ya sabemos qué documentos se adjuntan, ¿no? Entonces también esto es así. Por aquí tenía una consulta, alguien alzó la mano, voy a ver, ¿quién alzó la mano?
de abajo seguramente ya se respondió. Ya, muy bien. Veamos entonces el oficio. El oficio tiene que tener un membrete. Como casi todos los documentos que son de la institución, pues tiene que tener un membrete, ¿verdad? ¿Qué más? Un lugar y fecha. Bueno, el membrete, ojo, forma parte del logotipo, de alguna frase alusiva, o también está dentro de ello el nombre, la denominación actual del año, ¿verdad? Entonces, esto es para todos, para el informe, para el memorándum también, ¿no? Luego el lugar y la fecha, el número del documento, del destinatario, ¿no? La referencia, un asunto, y viene ahí ya el cuerpo del documento. Veamos por aquí, a ver, este es un ejemplo, un oficio múltiple que circuló bastante por el año 2020, ¿no? Y está dirigido a varios, por eso es que dice oficio múltiple, y ahí está toda la numeración. Señoras y señores, ¿de dónde? Gerentes regionales, directores de UGEL, directores de colegios militares, ¿no? Y empieza ahí con toda la redacción, el asunto, referencia y todo lo demás. Verán en la parte derecha, al costado del destinatario, verán un visto, ¿no? Y con unos números, con unos letras, unas frases y códigos pequeñas, ¿no? Esto es la firma digital, es la validación digital que tiene, ¿cierto? Y en la parte inferior izquierda verán un código QR. Este QR es justamente lo que nos dirige, si lo escaneamos, nos dirige al documento. Y el documento, van a ver en el browser, en el lugar donde sale la ruta del documento, verán que va a venir de alguna institución gubernamental, ¿no? Y nos va a decir de dónde, en este caso del Ministerio de Educación, ¿no? Y si sale así, quiere decir que el documento es verídico. Entonces, de esta manera lo verificamos, ¿no? Y al final, verán que tiene tres páginas. Verán pues en la tercera página, que es la parte derecha, en la parte del medio verán un logotipo del escudo de Perú, y al costado unas letras también. Esto es la firma digital. Verán que no es un gráfico, no es una rúbrica, ¿no? Es una serie de códigos que contienen además una validación, ¿no? El informe también tiene cierta estructura, ¿no? Muy parecida al oficio. Pues como les digo, si es un informe técnico, sí va a ser muy detalloso, muy largo, ¿no? Donde necesita mucho sustento, ¿no? Luego las resoluciones, es lo que les decía, las resoluciones tienen una, dos, tres partes importantísimas. Uno es el visto, ¿no? Es decir, en esta parte sustento cuál es la normativa legal o el documento legal que me permite a mí la emisión o la decisión que se toma a través de esta resolución administrativa. Luego los considerandos me menciona ciertos antecedentes para la decisión que se toma. Inclusive en el considerando se mencionan las normativas legales externas de la nación que nos valida la decisión tomada. Y en el se resuelve es donde coloco todas las decisiones que se están tomando y lo que se está aprobando con esto. Y al final verán que tiene también su firma digital. En este caso está en la parte inferior izquierda. Ya ahí está la firma. Y en la parte donde se supone que debería ir la rúbrica, dice documento firmado digitalmente. Es otra forma de presentar la firma digital. Por aquí les recalco algunas características principales que tienen algunos memorándums, que de hecho las usabilidades generales que tienen es que pueden presentar una solicitud a través del memorándum, pueden sugerir o pueden también confirmar algo, generalmente una reunión, ¿no? La estructura del memorándum es muy parecida al informe, ¿ya? Solo que es totalmente interno esto y son para actividades o informaciones concretas, ¿ya? Solo algo concreto o para invitar a una reunión, por ejemplo, también. Puede ser este memorándum simple o múltiple si me voy a dirigir a varias personas. Los planes, que son aquí algunos nombres importantes para ellos, pueden ser con pocas hojas como 10, 15 o 20, como también pueden formar alguna serie de libros muy extensos y estos sí requerirían algún tipo de carátula o presentación a manera de libro, ¿no? Muy diferente a un plan de trabajo que puede tener, pues, institucional, puede tener solo unas 15 o 20 páginas, ¿no? Acá hay un índice de alguno de ellos para que ustedes tengan una idea de más o menos qué contenido se integra dentro de los planes, ¿ya? Y las documentaciones comerciales, que son una de las más conocidas, que sabemos que ya todos hemos tenido
alguna participación con alguna de ellas, ¿no? Estas son pues las boletas, las facturas, los recibos comprobantes de pago, las notas de crédito, ¿no? Y son algunos ejemplos que van a tener acá, ¿no? Estos se redactan siempre con la presencia de alguna, o como resultado de una actividad comercial, ¿no? Eso sí, y cada uno tiene sus características especiales. Una factura solo se entrega cuando el destinatario es una persona con RUC. En este caso es contribuyente, tiene un registro único de contribuyente, en el caso de Perú se llama RUC, ¿verdad? Y cuando es solo boleta, o si no tienes este documento, entonces, o es a través del documento nacional de identidad nada más, entonces puede ser solo una boleta de pago. Los estados de cuenta que presentan los bancos también son considerados como parte de documentos comerciales. Y la carta poder, muy utilizada en en este caso, en las gestiones cuando cierto titular no puede asistir, ¿verdad? Una cosita, chicos, y para recordarles, ya estamos creo que al final, pero es importante recordarles que GECAP les permite ingresar a estas salas, pero les da la gran oportunidad de tener un certificado, ya acompañándolo siempre con el aval internacional de Google Workspace for Education. Y este certificado tiene una promoción para comprarla desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Y esta promoción está válida solo, chicos, hasta el 15 de julio. Estamos 12. Tienen 13, 14 y 15 y hoy para comunicarse con GECAP y obtener su certificado, ¿sí? Así que aprovechen esta oportunidad y comuníquense con los encargados o con los administradores de GECAP, ¿sí? Bueno, hemos terminado pues esta sesión de hoy y nos vemos en la sesión 4. En la siguiente sesión aquí les voy a presentar, de hecho que el material lo van a ver con GECAP. La sesión 4 con esta actividad tan importante que son presentaciones representadas a través de reuniones o eventos, ¿ya? Así que nos vemos entonces en la sesión 4. Hoy estamos sábado, nos vemos el martes entonces, chicos, ¿sí? Listo. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien. Gracias.